Lucas 4, verso 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El título de esta enseñanza, este sermón de la tarde es ¿Tientas a Dios? En el capítulo previo a Lucas 4, vemos nosotros precisamente el bautismo. En el capítulo 3, pero el verso 21, porque luego viene la genealogía. En Mateo 4 también está la tentación del Señor. La tentación por parte de Satanás. Entonces, en Lucas 3, 21 y Mateo capítulo 3 también habla sobre el bautismo de nuestro Señor. La voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Los cielos abiertos, el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Esto es lo que los discípulos hablan con respecto a la voz que escucharon al Padre diciendo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Fue necesario a través de este evento donde puede estar la voz del Padre, el Hijo, empezando el ministerio y el Espíritu Santo dando formalidad al ministerio del Señor en la tierra, luego ser llevado por el mismo Espíritu al desierto. Entonces, en Lucas capítulo 4, ahora sí el verso 1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán, mire que es seguido lo que está aconteciendo, ¿no? Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado, dice, era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces, aquí habla claramente de que fue llevado al desierto, un lugar solitario, un lugar donde había fieras, animales salvajes, había soledad, 40 días. Y dice Lucas, a diferencia de Mateo, que en 40 días era tentado por el diablo. No comió nada y pasados esos 40 días, dice el registro de Lucas, que él tuvo hambre. Debemos considerar unas cosas aquí, algunos puntos importantes para entender lo que el Señor pasó en este tiempo de tentación y cómo también nos puede ayudar a nosotros. Bueno, primero debemos decir que Cristo fue tentado por el diablo cuando estaba débil en su carne. 40 días sin alimentarse, sin tomar alimento, débil en su carne, pero sabemos nosotros que aunque puede haber tenido esa debilidad en su carne, recuerden, el Hijo encarnado de Dios, dice claramente la Escritura que era sin pecado. En eso nosotros no podemos cuestionar las Escrituras. Sí, debemos acercarnos a las Escrituras siempre con un espíritu de conocer la palabra, pero reconociendo que es la palabra de Dios, reconociendo que es la palabra inspirada, la palabra que sale de Dios, como dice bien 2 Timoteo 3, 16, 17, ¿no? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Entonces yo me acerco a la palabra y yo sé que el Señor pasó 40 días en ese desierto, recibiendo esa tentación de Satanás. Terminaron los 40 días y tuvo hambre. Tuvo hambre, tal vez estaba bajo una gran presión el Señor. Y entiendo que esa debilidad no quiere decir que Él era sin pecado, porque la Escritura, Hebreos 4:15 lo dice con claridad. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él experimentó esas mismas debilidades. Pero hay que entender, dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso es un punto claro que debemos tener nosotros. Nosotros, en ese sentido, somos pecadores. Es decir, nuestro Señor Jesucristo es el que vino a
pasar por este tiempo de prueba necesario, porque después de este tiempo de prueba, Él inicia su ministerio. Pero debe estar en claro que Él sufrió las mismas debilidades a las que estamos expuestos nosotros. Pero Él era sin pecado. ¿Está claro eso? Él era sin pecado. Cristo, podemos decir entonces, comparte nuestra debilidad humana. Fue tentado, estaba posiblemente bajo una gran presión, sentía hambre y en todo su ministerio se cansaba, necesitaba tomar agua, se dolía en su corazón, se entristecía. Es decir, hermanos, comparte Cristo nuestra debilidad, amén, pero no nuestra naturaleza pecaminosa, porque es sin pecado. Espero que esto esté claro para nosotros siempre dar un argumento a nuestra fe, porque una de las cosas que la falsa enseñanza ataca es precisamente esta naturaleza de Cristo. ¿Cómo puede ser sin pecado? Claro, entendemos que era sin pecado porque su nacimiento, recuerden, como decíamos en la mañana, el hijo de David, el Mesías prometido en todas las Escrituras. La Biblia es clara en decir que es sin pecado. Además de eso, también dice la misma carta a los Hebreos que Cristo aprendió por la obediencia. Podía él decir, no, ¿por qué tengo que pasar por el desierto? ¿Por qué tengo que pasar por la tentación? Era necesario porque nos favorece a nosotros. Amados hermanos, nos favorece a nosotros. Porque de esa manera sabemos que podemos ver a nuestro Señor como nuestro sumo sacerdote. Miren, la misma labor que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, ahora, ¿quién la hace? Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y Él aprendió por obediencia. Dice claramente Hebreos 5:7, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, si nuestro Señor aprendió por obediencia, yo siempre digo, ¿quiénes somos nosotros para pensar lo contrario? No queremos pasar por tribulaciones, aflicciones, no queremos ser expuestos para que seamos enseñados en obediencia. Nos gusta el camino fácil. Pero nuestro Dios es sabio, por eso nuestro Padre Celestial. Cristo entonces nos da este ejemplo de obediencia. Era necesario que después de su bautismo, de la voz del Padre, este mi hijo amado, tenga que pasar un tiempo donde su carne es puesta a debilidad, pero sin pecado. Y luego de eso, salir victorioso para empezar su ministerio. Ahora, la pregunta, ¿pueden los hombres tentar a Dios? Ahí en el desierto, Cristo es tentado por Satanás. Pero es interesante, ¿pueden los hombres tentar a Dios? Podemos recordar algún pasaje breve como el del Salmo 78, donde el salmista dice cuántas veces, hablando de la nación de Israel, cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el desierto, cuántas veces, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Dice el salmista en el Salmo 78, 40, 42, no se acordaron de su mano, no se acordaron del día en que Jehová los salvó del adversario. Sí, el hombre puede tentar a Dios. Ahora, ¿podemos nosotros tentar a Dios? O lo voy a decir de otra manera, ¿puedes tú poner a prueba a Dios cuando escuchas las sugerencias del diablo? Porque tentar a Dios, ¿cómo lo definimos? Es poner a prueba, forzar a Dios. Y vamos a ver en un sentido cómo el Señor pasa esta tentación y cómo nos enseña a nosotros también. Pero la verdad es que podemos poner a prueba a nosotros, a nuestro Dios. Podemos tentar cuando no escuchamos su palabra. Examinemos estas tres tentaciones que el Señor pasó. Versículo 3, Lucas 4:3. Es la primera tentación. No solo de pan vivirá el hombre,
Dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Entonces el diablo dice, le dijo. Ahora hay que entender aquí, ¿no? En los 40 días fue tentado, dice Lucas. Pero entendemos que al final de los 40 días se dio este evento como máximo, en el clímax de ese tiempo que el Señor estaba hambriento, sediento, cansado, bajo presión. Y se da esta situación, estas tres tentaciones. Dice la primera tentación, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, de toda palabra de Dios. Deuteronomio 3:8. Es una cita del Antiguo Testamento, Deuteronomio 3:8. Textualmente, aquí está diciendo Satanás, ya que eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, ya que eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y esto nos deja claro que la tentación no es directamente sobre su deidad, sino es una tentación que va a hacer que nuestro Señor, al ceder a esta tentación, si es que eso se hubiera dado, Él se estaría alejando del plan de la redención. ¿Cómo así? La respuesta que le da el Señor, y cita las Escrituras, ¿no? Escrito está, y usa la cita de Deuteronomio 3:8. Escrito está, no solo de pan, dice, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, si el Señor Jesús se enfocaba, y Él podía decir, está bien, tengo hambre, ¿no? Hay unas piedras ahí, vamos a hacer unos panes y voy a alimentarme. Podía hacerlo. Pero si Él cedía a este tipo de tentación que es solamente física, que pertenece a los sentidos, que es material, Él estaría dejando a un lado la palabra de Dios. Porque el hombre no solamente recibe nomás un alimento físico, el hombre también recibe un alimento para su alma. Entendemos por las Escrituras que nosotros estamos formados de una parte material que se alimenta de pan. Amén. Pero también estamos formados de una parte inmaterial. Le pregunto yo, ¿cómo alimentamos nosotros nuestra alma? ¿Con pan? Definitivamente no podemos alimentar nuestra alma con pan. Nuestra alma tiene que ser alimentada con la palabra de Dios. Si Él se enfocaba en suplir sus necesidades físicas, dejando a un lado la palabra de Dios, Él entonces se alejaría del plan de la redención. ¿Cuál es el plan de la redención? Venir a morir por nosotros en la cruz. ¿Por qué? Porque estaría dando prioridad ¿a qué? A las cosas de esta tierra. Cada vez que nosotros damos prioridad a las cosas de este mundo y no nos enfocamos en las cosas celestiales, ¿qué está pasando? ¿Quién cree que está sucediendo? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? Puede ser que el Señor nos lleve a una situación de aflicción, de angustia, y nosotros trazamos planes en la tierra, trazamos circunstancias en la tierra, pero ¿y las cosas celestiales? Podemos trabajar mucho y no orar nada. ¿No estaríamos nosotros también escuchando la voz del tentador? ¿Te quedaste sin trabajo? Clama a Dios, clámale al Señor. No, yo sé que tienes que salir y buscar un nuevo tipo de ingreso, pero ¿has doblado rodilla? ¿Has clamado a Dios? ¿Has buscado su presencia? Señor, hazme entender este tiempo que estoy viviendo. ¿O solo te has centrado solamente en resolver los asuntos de esta tierra? Si es así, estaríamos escuchando la voz sutil del tentador. Haz esto otro. ¿Y la vida espiritual? ¿Cómo se alimenta nuestra alma? ¿Cómo la alimentamos nuestra alma? Dímelo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué dice el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Y saben qué? Las cosas espirituales tienen mayor relevancia sobre las cosas de esta tierra. En un sentido,
tientas a Dios. Cuando rechazas depender de la palabra de Dios y te conformas con el pan de esta tierra. Si es así, entonces, ¿dónde queda la dependencia de la palabra de Dios para tu alma? Yo entiendo, hermanos, que hay un propósito claro en nuestro Señor Jesucristo en esta tentación, donde es expuesto a tentación por Satanás, porque nuestro Señor tenía que empezar su ministerio, pero si Él aprendió por la obediencia y es nuestro sumo sacerdote, Él también nos dice, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿En las cosas de este mundo? ¿En el pan de este mundo? ¿En suplir las necesidades de este mundo? ¿O estás realmente poniendo tu dependencia en la palabra que sale de la boca de Dios? Te pregunto. Si es así, y en verdad a veces podemos nosotros hablar de el incrédulo no conoce, y sabemos que el incrédulo que no conoce de Dios pone su atención ¿a dónde? Es en buscar el pan de cada día. No tiene tiempo para escuchar a Dios. ¿Cuánto más nosotros, ahora que estamos en la gracia de Cristo, que estamos avanzando en la fe, cuánto debe estar nuestra mirada puesta es en los cielos y depender de la palabra de Dios? Sí, es importante las cosas de este mundo. Acuérdense de las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos: Padre, no los puedo sacar del mundo, mas guárdalos de este mundo. Guárdalos. No nos podemos ir de este mundo todavía. Solo cuando el Señor nos llame nos iremos. Pero no podemos escapar de este mundo. En este mundo tenemos que pasar aflicción, afanes y todo. Pero por encima de eso, dependemos de la palabra de Dios. Así que no estemos tentando a Dios, escuchando la voz del sutil tentador ahí. No. Tienes que trabajar, pero es el día del Señor. Tienes que hacer más dinero. Dios me entiende, tengo que trabajar. ¿Sí se dan cuenta? ¿Alguien puede caer en eso? Un creyente puede tener tropiezo en esas cosas. Ahora, en el versículo 5 se da una segunda tentación para nuestro Señor. Dice: y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero la doy. La potestad de todos los reinos de la tierra, ¿no? La autoridad de todos los reinos. Versículo 7. Si tú, postrado, me adoras, todos serán tuyos. Versículo 8. Respondió Jesús y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Una vez más, no olvidemos este punto. ¿Cómo respondemos ante las sugerencias del tentador? Escrito está. El problema es que si no tienes comunión con la Escritura, si no tienes tiempo con la Escritura, no te estoy diciendo que vayas a memorizar pasajes. Escúchame esto, hay un gran problema ahí, porque la gente piensa que esto es memorizar pasajes. Esto no es repetir como loro un pasaje, una verdad bíblica. Es que tú la entiendas para tu vida. Porque si no la entiendes para tu vida, Satanás se te va a reír en la cara. Pero aquí hay la segunda tentación. Una tentación que se muestra como un ofrecimiento de poder. Poder. Claro, no hay muchos comentaristas dicen que fue una especie de visión, porque dice que le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento, dice Lucas, el detalle de Lucas, todos los reinos de la tierra. ¿Cómo habrá sido eso, no? ¿A dónde lo llevó? ¿A qué monte? No, el texto no nos dice nada de eso. Así que muchos piensan que fue como una visión muy real, donde se le mostró al Señor todos los reinos de la tierra que estaban bajo el dominio de Satanás. Satanás realmente tenía mucha estima en sí mismo, porque él dice en el versículo 6, porque a mí me ha sido entregado todo esto, y a quien quiero, yo le doy esto. ¿Sí te das cuenta? Eso es lo que le está diciendo al Señor. Todo el poder de los reinos de este mundo fueron ofrecidos a Cristo. ¿Para qué serviría entonces? El plan de salvación
si ahora el Rey, nuestro Señor Jesucristo, podía buscar un camino diferente. Ponte a pensar en eso. ¿Qué está haciendo Satanás? Te ofrezco ser el rey de todo. Todos los reinos son tuyos. Cristo tendría entonces, si hubiera escuchado al tentador, ahora tendría reconocimiento, adoración, tendría gloria, tendría poder, un mundo que estuviera viviendo de una manera correcta, porque nuestro Señor es un hombre toda bondad, toda piedad, toda justicia. ¿No sería un camino agradable también? La pregunta sería, ¿cómo entonces se vencería la muerte? ¿Cómo se vencería? Si Cristo hubiera tomado ese camino, ¿en qué momento se hubiera vencido la muerte? ¿En qué momento se hubiera vencido el dominio del pecado? ¿En qué momento se hubiera hecho la expiación por el pecado? ¿Puedes ver eso? Satanás le estaba ofreciendo todos los reinos de la tierra. Nosotros sabemos que nuestro Señor es rey sobre todas las cosas creadas, pero para que Él hoy sea llamado rey, ¿qué tuvo que Él hacer? Ofrecerse como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ir como un siervo sufriente, callar y enmudecer frente a aquellos que le quitaron la vida y morir en una cruz. Pero Satanás le está ofreciendo un camino diferente, donde él también podía ser rey, donde él podía tener todos los reinos a su dominio y establecer un gobierno de buen orden, un gobierno de justicia. Pero ¿quién hace la expiación? ¿Quién quita el pecado? ¿Quién salva al hombre? Cristo responde con las Escrituras. Y aquí es claro, no se puede mezclar la adoración a Dios con la adoración de las tinieblas. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Ahora yo te pregunto, ¿tú puedes tentar a Dios? ¿Tú puedes tentar a Dios cuando quieres tal vez hacer un mejor mundo, menospreciando el evangelio de la obra de la cruz? No hay hoy muchas iglesias, tal vez podemos decirle nominales, donde quieren alcanzar buenas cosas, pero no por el camino del evangelio, no por el camino de la proclamación bíblica del arrepentimiento y la fe, no por el camino de mostrar la obra de Cristo en la cruz. ¿Se recuerdan al apóstol Pablo? Allá en primera carta a los Corintios, capítulo 2, ¿qué le dijo a los corintios? Yo voy a ustedes, pero yo no voy con filosofía, yo no voy con elocuencia de palabras, yo no voy con, qué sé yo, cómo querían ver a un filósofo del tiempo de Aristóteles y Platón. La gente quería conocimiento. No, yo voy con el mensaje de Cristo y la cruz, para que la fe de ustedes no esté fundamentada en la elocuencia de los hombres, sino en el poder de Dios. Mira, a Pablo se le presentó también, pero Pablo dijo: yo voy con el camino de la cruz. ¿Y hoy qué sucede? ¿Cuántos hoy escuchan al sutil tentador? No es, el evangelio del arrepentimiento es demasiado duro. No. Mejor vamos con otra forma. Mejor hagamos esto. Mejor hagamos esto otro. No, ¿para qué? La gente no debe escuchar eso porque suena tan feo. Nunca van a venir a la iglesia. Escuchan la voz del tentador. Dejan a un lado el evangelio, dejan el arrepentimiento y al final se favorecen las buenas obras, las obras, no las buenas obras en Dios, las obras con las cuales el hombre quiere tratar de agradar a Dios. Oigan, ¿no es lo que pasa en las religiones falsas? Muchos que salieron del catolicismo, muchos que salieron de las religiones. Como mucha gente, muchos escuchan la voz del tentador. Expiación, ¿para qué? Sangre. Ahora si habláramos de los sacrificios,
¿Cuántos no reclamaran ahorita por los sacrificios de animales y todo eso? Tientas a Dios cuando quieres agradar con tus obras y dejas a un lado, escucha esto, menosprecias el evangelio de la obra de la cruz. Y vamos a la última tentación, versículo 9. Y le llevó, dice Satanás, a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús respondió: escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo, porque sabemos que ¿dónde apareció de nuevo? Al final, en el Calvario. Ahí apareció de nuevo. Ahora quiero que veas en esta última tentación, así como podemos decir que no solo de pan vivirá el hombre, así como podemos decir que no solo de poder vivirá el hombre, renombre, autoridad, no solo de gloria vivirá el hombre también. Pero escuchemos primero la enseñanza que el Señor nos trae, porque es interesante. Aquí Satanás usa la Escritura. Léalo conmigo una vez más, mire. Y le llevó a Jerusalén y lo puso ¿dónde? Sobre la parte más alta del templo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, ya sabes, no, ese si es, no es que lo cuestiona, no lo condiciona. Está diciendo: ya que eres el Hijo de Dios, échate abajo. Y aquí usa la Escritura, porque escrito está. Y usa el Salmo 91. Satanás también usa la Escritura para su beneficio. Y no debe extrañar que los falsos maestros también lo hagan. Salmo 91, 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Muy astutamente. Yo les pregunto, ¿no es astuto Satanás? ¿Ya no hizo esto antes? ¿Se recuerda en Génesis capítulo 3? Cuando Dios dio la orden de no tomar del fruto de ese árbol. ¿Y qué le dijo a Eva? Con que Dios ha dicho: no comas de ese árbol. No, Dios no quiso decir eso. Él dijo esto porque sabe que seréis como dioses. Esa es la astucia de Satanás. Pero se olvidó, y aquí en esta parte es lo que tú y yo debemos recordar siempre. La Escritura no es de interpretación privada. La Escritura no es de interpretación privada. No es que tú sacas tu pensamiento porque tú crees que es así. Un principio de interpretación de la Escritura es que la Escritura se interpreta a sí mismo. La Escritura se interpreta a sí mismo. Eso deja a un lado cualquier interpretación humana. Y también la interpretación del diablo, porque él lo que quiere es, está sacando un versículo, como nosotros decimos, fuera de su contexto, para su propio beneficio. Porque imagínate a Jesús, si este fuera el templo, aquí, parado aquí, en la parte más alta del templo, y todos los sacerdotes, los sacrificios, la gente en el atrio, y ver a Jesús, y de repente los ángeles lo toman en sus manos, y de una manera, así como muchos están bastante entretenidos con los superhéroes, ¿no?, de hoy en día, ¿no?, que salen en todas las películas, lo cogen en las manos y lo transportan, todo el mundo, ¡wow! ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuál es el propósito entonces de la redención? ¿Para qué ir a una cruz? Si tenemos ya a un Jesús heroico. ¿Para qué la redención? ¿Para qué la expiación? Satanás se olvidó. ¿Cómo empieza el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Aquel que habita, ¿quién es el que habita al abrigo del Altísimo? Aquel que vive constantemente en la presencia de Dios y en su voluntad. Y tú sabes correctamente que Cristo obedeció los planes de su Padre Celestial en armonía de su voluntad. No le fue llamativo para él ser un superhéroe en ese momento, porque él tenía un solo propósito: obedecer a su Padre Celestial. ¿E ir a dónde? A la cruz.
¿Recuerdas al Señor ahí en el Getsemaní? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa de aflicción, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. ¿Dónde quedaría el plan de redención? ¿Dónde quedaría la expiación? ¿Dónde quedaría la obra del siervo sufriente si él hubiera escuchado al tentador? Ahora, te pregunto, sabiendo que el tentador usó la palabra a su conveniencia, ¿puedes tú caer en esa tentación? En el fondo tal vez no quieres obedecer a Dios. En el fondo tal vez no quieres someterte a toda su voluntad. Porque aquí Cristo nos está enseñando obediencia, sujetarnos a la voluntad del Padre. ¿Y tú y yo vamos a hacer lo contrario? ¿O vamos a hacer algo diferente? ¿O vamos a hacer lo que, claro, lo que mejor convenga? ¿Cuánto pueblo cristiano? ¿Cuánto pueblo cristiano, y puedo agregar nominal, caen sutilmente en esta tentación? Tú ves ahora las redes sociales, cómo son usadas por muchos. Muchos aparecen en las redes sociales y se convierten en maestros de maestros y la gente los escucha. ¿Y dónde queda entonces el sufrimiento y el padecimiento que Dios establece en su palabra para los creyentes? La gente no quiere hoy sufrir, la gente no quiere padecer, el creyente no quiere pasar por padecimiento, quiere todo fácil. Pero tenemos a nuestro Señor. Él reprende con la misma escritura, usando Deuteronomio 6:16. No tentarás al Señor tu Dios. Y es interesante que la cita que usa el Señor es precisamente lo que pasó allá en Israel, en Mashat. ¿Saben qué sucedió allí en Éxodo 17? No había suficiente agua para beber. Y el pueblo comenzó a murmurar de Jehová, de nuestro Dios, dejando a un lado toda reverencia, todo respeto al Señor. Comenzaron a murmurar. Para eso nos trajo Dios aquí, para morir de sed. No tentarás al Señor tu Dios. Tientas a Dios cuando dudas de su cuidado, cuando dudas de su bondad. Si Dios es poderoso y fiel para guardar a sus santos, ¿por qué vamos a dudar tú y yo de su palabra? Si sabemos que Él no puede mentir. Lo que promete, Él lo cumple. Lo que ha establecido para nosotros se va a dar. No podemos entonces escuchar al tentador. Finalmente, la obediencia del Señor fue puesta a prueba en el desierto. Dice que Satanás lo dejó hasta más adelante. Y en cierto sentido, la Escritura es sabia cuando dice que cuando estamos firmes, Satanás, ¿qué hace? Huye, nos deja. Pero si te ve que no oras, si Satanás está viendo que no te congregas con regularidad, que no lees las Escrituras, que no meditas en la palabra del Señor, ¿qué puedes esperar? ¿Está tu obediencia siendo puesta a prueba? Y en la prueba, ¿qué camino buscas? ¿Pones a prueba a Dios? ¿Tientas a Dios? ¿Lo fuerzas para que haga lo que tú quieres? ¿O tú te sometes a su voluntad? Aprendamos del Señor. Aprendamos de nuestro Salvador. Él aprendió obediencia. Y es lo que tú y yo debemos hacer. Amén.